tardes, bienvenidos todos en este día viernes, cerrando una nueva semana con agenda constitucional. Como siempre, hemos elegido un tema de interés que se viene arrastrando ya por muchos años. Se podrá discutir eventualmente en un proceso constituyente, podremos avanzar. Vamos a estar conversando de descentralización y regionalización en esta tarde. Para ello, les presento a nuestros invitados. Estamos junto a Paulina Bodanovich, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano. Paulina, bienvenida. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Estamos también junto a Clemente Larraín, investigador del Centro de Estudios Públicos. Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como anticipaba, cuando hablamos de descentralización, de regionalización, si nosotros miráramos, por ejemplo, los programas de gobierno, prácticamente, o por no decir de todos los presidentes y los candidatos, todos han tenido algo. ¿Por qué nos ha costado tanto? ¿Por qué ha sido tan lento este avance? Paulina, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que esto es una idea que ha ido evolucionando, un concepto y un principio que ha ido evolucionando desde la sociedad civil, desde las propias regiones. La importancia de que las decisiones en todo tipo de materias se adopten a nivel descentralizado. Entonces los gobiernos han ido trabajando sucesivamente y progresivamente, pero tal vez sin los énfasis que hoy día uno reclama y siente que reclaman las regiones, desde que no se les impongan candidatos, entre comillas, foráneos en materia política, pasando por la descentralización administrativa y la descentralización fiscal, que es todo un tema, porque en general los ministros de Hacienda, y probablemente Clemente, que es experto en esto, nos va a contar de eso, pero los ministros de Hacienda en general no son muy proclives a los impuestos regionales ni a esta autonomía regional. Así que, pero yo creo que es un tremendo tema y un gran desafío hoy día que tenemos esta oportunidad constituyente. Clemente. Sí, yo creo que, o sea, la razón por la cual no hemos alcanzado el nivel de centralización deseado depende de muchas cosas. Yo creo que hay un elemento que es un peso histórico, pensando en la historia de las constituciones, en nuestra historia constitucional. En los inicios de la República había una discusión muy importante en torno a cómo iba a ser la forma del Estado, la estructura del Estado, y qué nivel de poder iban a tener las provincias. Había una disputa entre Santiago y Concepción. Eso fue en los inicios. De hecho, en la Constitución de 1828 se genera alguna forma de federalismo, algo muy interesante que ocurrió, pero en la Constitución de 1833 se vuelve a centralizar todo, que es la Constitución de Portales, el régimen se centraliza en el presidente, y eso como que tiene un peso y es una historia que no es tan fácil cambiar, no va a ser cambiar de un día. De hecho, la Constitución de 1925 genera algunos espacios de descentralización, o sea, las provincias, las asambleas provinciales, que nunca se logran hacer operativas porque hay dificultades para generar eso. También hay un tema con Santiago, o sea, Santiago evidentemente tiende a concentrar las competencias, el poder político, administrativo, financiero, y no es tan fácil, o sea, se requiere de una serie de equilibrios que hasta ahora no hemos podido lograr del todo. La centralización es un tema no resuelto y que sin duda va a estar en la discusión constituyente próxima. Ahora, tal como dice, una cosa son las leyes o las modificaciones y otra es la cultura y los hábitos, y finalmente tenemos toda una tradición de hacer las cosas así. Esa parte es la más difícil, Paulina. Él siempre se ha hecho así. Esa es una regla del Estado chileno que es súper difícil de cambiar. Así que es un desafío, pero mira, yo creo que cuando uno aterriza las temáticas, porque a veces estos temas quedan a un nivel académico, de investigación, y yo creo que hay que bajarlo y ponerlo en un nivel en el que me siento yo, digamos, de ciudadana, y explicar que, por ejemplo, ahora en la pandemia, cuando tú ves que sale una instrucción del Ministerio de Salud que dice, se pueden abrir los locales de la fase 1, no me acuerdo qué fase era, los locales de cine, pero el protocolo, básicamente. Y mall, los cines y mall de la región de Aysén. Y la región de Aysén no tiene cines y mall. Entonces, dime tú, ¿cómo se siente ese ciudadano de esa región al que le llega este instructivo, que es irrisorio, que está tomado de la capital desde un escritorio de un señor que no sabe, o señora, para ser justo, que no saben
cuál es la realidad regional. Entonces yo creo que ese es el problema de fondo aquí. Hay un problema de que la toma de decisiones no puede pasar por el centro de Santiago, como en un minuto cuando se adoptó el cambio del Transantiago tan cuestionado, pero había una premisa, que no todas las micros podían pasar por la Plaza Italia. Bueno, esto es lo mismo. No podemos hacer que todas las decisiones pasen por los escritorios de Santiago, porque son decisiones que requieren un conocimiento del territorio, de la realidad regional, local, provincial, muy importante. Entonces, ese es el cambio, que es un cambio cultural, como decías tú, va más allá del cambio legal. El cambio cultural vino antes, es lo que empuja hoy día también el cambio constitucional. Ahora, una de las reformas que busca hacerse cargo de esto podría ser la de los gobernadores regionales. ¿Qué les parece ese esfuerzo? Porque ni siquiera se han elegido los primeros y ya hay conflictos, ya estamos viendo cómo vamos a suplir la falta de atribuciones, quién va a tener que zanjar esos conflictos. ¿Estamos partiendo al revés? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, puedo aportar como con algunas intuiciones. Evidentemente, las leyes que se aprobaron en los últimos años que profundizan la regionalización tuvieron avances significativos. La elección democrática de los gobernadores regionales es un avance. Sin embargo, y esto lo digo yo, pero lo recojo tanto del sentir de las regiones. O sea, uno ve a la gente del mundo regionalista, que los líderes de las diferentes regiones han mostrado que esta legislación tiene algunos problemas que se están abordando. O sea, yo creo que se están empezando a resolver. Por ejemplo, uno, el tema de la descentralización fiscal. Las leyes de descentralización reciente no abordan el tema financiero, siendo que con autoridades regionales electas democráticamente es inconcebible que esos recursos dependan discrecionalmente a nivel central. Cuando se requiere de cierto marco normativo que le dé mayor autonomía. El gobierno ingresó hace creo que un poco más de una semana, una ley de rentas regionales, que es como el primer avance en ese sentido. O sea, de a poco lo estamos abordando. Después está el tema de la transferencia de competencia. Cuando está la transferencia, las leyes anteriores establecen un mecanismo de transferencia de competencias del nivel central de las regiones, que, claro, tiene un cierto procedimiento, pero que no es claro cómo se dirime quién va a decidir. Y en fondo, si es que una región pide cierta competencia en torno a vivienda, en torno a transporte, y el nivel central, el presidente, no quiere darle esa competencia, ¿cómo se dirime ese conflicto? Y ahí está, el gobierno también ingresó, entiendo que esta semana, una ley corta que pretende solucionar esto a través de que la Contraloría tome una decisión, que también es discutible sobre si es que la Contraloría es la figura adecuada para esto. Pero bueno, y también hay conflictos conflictos políticos, está la disputa entre el delegado presidencial y el gobernador regional, porque se crea la figura del gobernador regional, pero el intendente prácticamente no se elimina, se cambia hacia un delegado presidencial. Hay otros temas más que son como los que han levantado las regiones, y yo creo que hay que ir tomándolas y mejorando. Ya, pero esto es como una crónica de crisis anunciada, porque volviendo al ejemplo de la misma pandemia que nos da Paulina, en el caso de una crisis, evidentemente el gobernador regional va a querer tener un protagonismo, más que por el protagonismo es hacerse cargo del problema, por supuesto, y al mismo tiempo va a tener el delegado presidencial. Entonces, ¿quién va a hacerse cargo del comité de crisis, por ejemplo? Uno no puede participar, el que tiene los votos o el que fue designado por el presidente. Entonces, esos roces van a ser en lo cotidiano pan de cada día. Paulina. Mira, esto fue bien discutido y no tan bien zanjado en la discusión de la ley de los gobernadores regionales. La verdad es que el espíritu de esta ley es bueno, pero tal vez concuerda más con un régimen o con un tipo de Estado distinto al que nosotros tenemos. En un Estado unitario presidencialista, porque recordemos que nuestro régimen de gobierno no solo es presidencial, sino que es presidencialista, donde el presidente tiene excesivas facultades en materia incluso de legislación, porque muchas normas son dictadas por lo que se llama la potestad reglamentaria autónoma del presidente, es decir, lo que no está regulado en las leyes lo regula el presidente. Entonces, la órbita de acción de un presidente en Chile es muy amplia y por lo tanto, la figura esta del intendente hoy día, que se transforma en delegado, por supuesto, se lleva muchas facultades. Entonces, esta figura del gobernador efectivamente es un poco compleja de hacerla calzar en este puzzle, porque la descentralización para que funcione tiene que ser política, tiene que ser administrativa y tiene que ser financiera. Pero yo creo que aquí, como estamos
lo bueno, digamos, y la ventaja, y lo que hay que relevar, es que hay un espíritu de darle facultades a las regiones. Y como dicen en el teatro, no hay malos papeles, hay malos actores. Entonces, yo creo que con un buen gobernador, gobernadora, esto va a irse delimitando las facultades y trabajando en equipo. También tenemos que acostumbrarnos a que la política no es de izquierda, de derecha, de gobernador versus delegado, sino que es el juego democrático está en eso, en ponernos de acuerdo y en que cada uno asuma sus responsabilidades, pero que finalmente todos puedan empujar la solución. ¿Puede haber un buen gobernador con pocas atribuciones o que siempre esté en pugna con el delegado, Clemente? ¿Cómo vamos a ir zanjando eso, más allá de judicializar o tener a Contraloría zanjando todos estos problemas? Sí, mira, yo creo que lo importante es dos cosas que hoy día no están claras. O sea, primero, de que existe algo así como un horizonte hacia qué tipo de atribuciones se espera que tengan los gobernadores regionales. Porque hoy día se crea este mecanismo de transferencia, pero claro, ¿qué horizonte? O sea, en el fondo hay una reflexión anterior que yo espero que se dé en la discusión constitucional, que es un poco lo que se llama la distribución geográfica del poder. En el fondo tenemos municipios, regiones, el gobierno central, posiblemente podemos tener también provincias o como no existe en otros países, gobiernos metropolitanos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de competencias, qué tipo de poder político, administrativo queremos asignarle a cada una de estas escalas de gobierno. Uno cuando tiene un horizonte, uno ya puede empezar como a ajustar y pensar, ok, el mecanismo de transferencia de competencias nos va a empezar a ayudar a que regiones, por ejemplo, que tienen áreas metropolitanas, como la región de Biobío, el Gran Concepción, entonces puedan solicitar el transporte urbano de Concepción, del Gran Concepción. Y se le asigna transferencia y se le transfiere. Pero el problema es que hoy día hay incertidumbre, o sea, no se sabe qué tipo de competencia se va a pedir. De hecho, hay algunos que discuten sobre que no saben qué es una competencia, es un servicio, es una ley, qué significa. Ahí hay un tema que resolver. También está el tema de cómo se resuelve, o sea, quién dirime. Efectivamente, judicializar no es como el mejor caso, pero hay un tema también importante que lo dijo la Paulina, que es pensar que las escalas de gobierno no son antagónicas, es decir, que porque yo sea un presidente o un nivel central de un signo político y una región sea de otro, significa de que vamos a estar enfrentados o que en el fondo no. Yo me opongo a las políticas del nivel central y como gobierno regional, y al mismo tiempo el nivel central hace lo imposible a un gobierno regional que es oposición a este. Yo creo que esa manera de concebir la descentralización no va a llegar a ninguna parte. Se requiere una colaboración y una complementariedad entre las distintas escalas de gobierno. Eso es imprescindible. Cuando uno ve la polarización y el ambiente actual, es difícil pensar que van a trabajar codo a codo gobierno-oposición, sea cual sea el gobierno y la oposición del momento. Pero fíjate que a nivel local eso se da harto, Bárbara. ¿Sí? Yo creo que sí, porque uno ve a los alcaldes que son, independientemente del partido político, ellos tienen exigencias muy altas. La ciudadanía, a la primera figura que recurre a su alcalde, a su alcaldesa. Por lo tanto, ellos están mucho más en la búsqueda de la solución y lo vimos. El 18 de octubre, cuando buscaron solución, y acordémonos que ellos propusieron primero un plebiscito, sí, que luego fue recogido y que nos tienen este lindo proceso constituyente que por lo menos a mí y a nuestra Fundación Horizonte Ciudadano nos tiene súper motivados en participar, y a muchos chilenos y chilenas. Por lo tanto, ellos tuvieron un rol clave en poder ponerse de acuerdo. Y ahí tú tienes alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que las figuras, en la medida que van siendo más cercanas, las figuras políticas tienen una cercanía con la población, también están, ¿cómo se llama? Es muy exigida en poder buscar las soluciones, y eso hace que se pongan de acuerdo. Entonces, yo también creo, como lo decía recientemente, que Clemente, perdón, que hay posibilidades de que esto suceda. O sea, no es que porque una cosa es lo que uno quisiera, lo que uno desea, pero que todos queremos eso. Pero yo creo que es posible porque el nivel de exigencias hace que eso ocurra. O sea, pensemos en casos de crisis, en incendios. Hoy día se ha anunciado el plan del gobierno para enfrentar los incendios forestales. Un incendio forestal, tú no le andas preguntando a la persona, oiga, usted es de tal partido o es del otro. No, están todos tratando de apagar el incendio. Y incendio en política y todos los días, además. Sí. Y sobre todo ahora con la pandemia, una vez que se acabe el problema por abordar, van a haber más que mucho.
Ahora, Nos falta. hace un tiempo Claudio Rego, que fue intendente de Santiago también, que fue alcalde, él nos decía, bueno, en el caso de los alcaldes partió más o menos igual, y las quejas eran prácticamente las mismas, y lo que pasó es que en la práctica se fue regulando, fueron teniendo cada vez más atribuciones hasta llegar a lo que son hoy. Podríamos quizá poner la esperanza en que podría ocurrir algo similar y que más allá de todos los problemas que seguro vamos a tener, va a llegar un minuto de equilibrio. Difícil de pensar, sugerir algo así. Yo espero que sí. O sea, yo espero de que en el fondo este anhelo de descentralización que se materializó en las leyes recientemente aprobadas y las modificaciones que estamos haciendo ahora, llegue a un equilibrio que sea acompañado también por un texto constitucional que lo apoye, que lo haga más robusto. O sea, eso es lo que uno espera. Ahora, hay incertidumbre, la hay. Hay que intentar hacer que sea el mejor proceso posible, ojalá que lo sea, porque la descentralización es algo que en el caso chileno es muy necesario, porque por cierto somos un país centralizado, pero tampoco es un proceso como inocuo, no es un proceso que no tenga costos, que no tenga tensiones. Por tanto, hay que, un poco, por decirlo así, aprovechar todas las ventajas que tiene la descentralización e intentar matizar o amortiguar los posibles problemas que pueda traer. Y para eso se requiere a la clase política preocupada por esto. Obviamente la clase política, como lo comentábamos anteriormente, es muy de estar a favor de la descentralización. Es difícil encontrar a alguien que quiera concentrar todo en Santiago y en nivel central, pero a la hora de materializarlo en voluntad es difícil soltar poder, por decirlo así. Es difícil que los ministerios, por ejemplo, quieran soltar competencias o atribuciones y pasarse a las regiones. Eso es muy difícil. Entonces, de todas maneras, se va a requerir mucha voluntad de todos los actores para llegar a ese equilibrio posible. Ahora, esa podría ser una respuesta a la pregunta inicial de por qué ha costado tanto, porque finalmente son transferencias de poder, decisiones que están acostumbrados a tomar, recursos que ya no van a poder disponerse desde Santiago hasta todo Chile. Paulina. Yo te decía antes, Bárbara, que siempre se ha hecho así, es un problema en el Estado chileno. Y es cierto, o sea, cuando las cosas se hacen hecho por tantos años de una manera, es difícil cambiarlas. Las personas tienden a ser muy conservadoras y lo hemos visto cuando se ha querido reestructurar Sename, Gendarmería, en general instituciones de larga data que son muy resistentes al cambio. Entonces, cuando uno piensa en esta figura nueva, yo creo que cuando se planteó hace poco, creo que hace 1 o 2 meses, se volvió a plantear la posibilidad de postergar la elección de gobernador regional. Muchos no estábamos de acuerdo porque la verdad es que puede ser que no funcionen tan bien como uno quisiera, ¿eh? Pero también esta es una oportunidad porque pensemos que van a entrar a regir autoridades regionales nuevas. Tal vez no con todas las facultades que hubiéramos querido ni con todos los recursos, pero también es una buena posibilidad de ver cómo sí queremos proyectar estas autoridades regionales, qué facultades tenemos que dar y cómo vamos a crear esta figura fortalecida probablemente en la nueva constitución. Entonces, a mí me parece que es un buen ejercicio echar a andar las gobernaciones regionales, y con el entendido de que estas facultades que van a tener dependen mucho de las capacidades que tengan de formar equipo y echar a andar la gobernación. O sea, más eso vale ya de por sí es un desafío, echar a andar un servicio nuevo. Y me quería referir muy brevemente a lo que decía Clemente. La verdad es que, por ejemplo, el tema de transferencia de facultades es verdad que es difícil, pero por ejemplo el Ministerio de Educación, que yo creo que junto con el MOP debe ser los ministerios que tienen más empleados en Chile o más funcionarios, se crearon los servicios locales de educación, donde ahí hay una transferencia directa de recursos, de facultades, es decir, ahí estamos sacando del Ministerio de Educación, que debiera estar para las políticas públicas y no para la administración. Por eso que hay que separar qué es lo que cada institución va a tener que hacer. O sea, los ministerios deberán estar para las políticas públicas y para las grandes directrices, tal como hoy día delegan en los CEREMI, ir delegando también facultades en las distintas instancias que se vayan creando a nivel regional, dependientes del gobernador. Entonces, es un proceso que nos toma también en un proceso mucho más grande de reestructuración, porque esto es como estar remodelando una casa que estábamos hablando, pero a la vez estar cambiándote de casa. Entonces, como
es como un poco extraño tal vez, pero yo creo que es muy necesario que exista esta figura hoy, y que vayamos viendo cómo funciona y cómo la podemos mejorar, pero que entren a jugar a la cancha. O sea, más vale un proceso imperfecto en la mano que muchas propuestas dando vueltas volando, ¿no? Bueno, es que uno con los años se va poniendo realista, esa es la verdad. Bueno, es que a veces más vale el pragmatismo que el maximalismo termina inmovilizando. Claro, y que lo mejor es enemigo de lo bueno, dicen. Claro, entonces, bueno. Ahora, en este mundo perfecto, que si pudiéramos de alguna manera imaginarlo en medio de un proceso constituyente, ¿cómo visualizarían ustedes que podría hacerse una descentralización efectiva? ¿O cuál debería ser, ya lo anticipaba Paulina, el rol que surge desde el gobierno central y qué cosas deberían bajarse localmente? Clemente, ¿cómo ves tú? Sí, claro, hay muchas cosas unas expectativas que uno tendría, bueno, pensando en abstracto, de cosas que podrían ser las regiones, los municipios, etc. Yo creo que una fundamental es de que las regiones tengan autonomía suficiente para abordar sus propios desafíos, sus desafíos regionales, en fondo, que tengan estrategias propias de desarrollo vinculantes y que cuenten los recursos para implementar esa estrategia. Yo creo que eso es como lo central en el tema regional. Yo creo que ese es el valor agregado, en el fondo, que aporta la región. Las regiones tienen un mucho mayor conocimiento de las necesidades, de las problemáticas de sus respectivos territorios. Entonces, eso yo creo que es un imprescindible, y un diseño institucional que fortalezca gobiernos regionales con capacidades, tanto en términos administrativos como fiscales, es importante. Yo también, bueno, yo vengo también de los temas urbanos, no solamente los temas de descentralización, y soy muy partidario de la existencia de gobiernos metropolitanos, o algo así como áreas metropolitanas gestionadas por una entidad. El proceso de descentralización actual tiene algo así como un departamento de áreas metropolitanas, que es un gobierno regional puede constituirlo, pero yo creo que es muy importante que en las grandes ciudades de Chile hayan agentes o agencias, que puede ser el mismo gobierno regional u otro actor, que pueda gestionar los temas que son propiamente de las ciudades, por ejemplo, la planificación urbana, el transporte, las políticas de vivienda y regeneración, o sea, hay un montón de elementos que tanto la literatura, la experiencia internacional, como un poco mirando el caso de Santiago. El Gran Santiago está compuesto por una treintena de comunas que interactúan unas con otras, y entre el nivel central y los municipios no existe nada intermedio. O sea, obviamente está la intendencia, pero la intendencia es dependiente del nivel central. Bueno, ahora va a ser un gobernador regional electo y va a cambiar un poco las cosas. Pero yo creo de que una de las cosas que ojalá pudieran estar en la Constitución, o por lo menos se discuta, es cómo abordamos la planificación, inversión y gestión de nuestras ciudades, de las grandes ciudades de Chile. Yo creo que es un tema que se tiene que acompañar también en el proceso constituyente. Paulina, ¿qué agregarías tú? Mira, yo creo que nosotros estamos pensando con una constitución hoy día que va a cambiar, y esa constitución nueva, probablemente por la dinámica de los 2/3, va a ser una constitución mucho más breve y menos desarrollada que la que tenemos hoy en día. En consecuencia, yo creo que si esta nueva constitución contemplara y acogiera los principios de descentralización administrativa, política y financiera, bastaría, porque a partir de eso el desarrollo va a quedar entregado a las leyes. Pero tiene que haber en la Constitución recoger estos principios. Nosotros estamos en un proceso que nace de la ciudadanía, donde finalmente se exige más participación ciudadana, donde se exige más democracia, más intervención del ciudadano en la toma de decisiones. Y en ese camino es hacia donde debemos caminar. No podemos continuar con esta estructura tan anquilosada del Estado, y también creo que va a ser necesario abordar el gran tema que siempre se enuncia, pero que ahí queda, que es la reforma del Estado. ¿Cómo hacemos que este Estado, porque hay mucho clamor de que el Estado sea más solidario, de que responda a más necesidades de las personas, pero no solo necesitamos más Estado, necesitamos un mejor Estado, un Estado más eficiente, que administre de mejor manera, que va en línea con lo que señalaba Clemente, en orden a que existan, por ejemplo, estos gobiernos metropolitanos, porque no puede ser que una comuna tome una decisión que afecta a la otra,
no sé, a mí me preocupan mucho estas áreas de sacrificio que tenemos, zonas de sacrificio en Chile, que encuentro que ya el solo nombre da para arrancar. Entonces, bueno, todo eso tenemos que ir pensando cómo la Constitución recoge los grandes principios y luego las leyes van a ir pudiendo contemplarlos y hacerlos efectivos. Ahora, tal como dice, en las zonas de sacrificio, finalmente se decide desde acá cuáles son y no necesariamente nos terminan afectando a quienes vivimos aquí. Entonces, en ese sentido es bastante fácil quizá para uno, bastante injusto también para otros, que ni siquiera pueden tomar una decisión como esa. Así es. Quería complementar lo que dice Paulina, porque efectivamente que las cosas o sea, que hay un diseño institucional, o sea, constitucional, que favorezca la centralización, no hace operativo una especie de centralización automática o algo así. Comentaba que la Constitución de 1925 tenía consideradas provincias y asambleas provinciales, y claro, costó mucho que se sean efectivas, porque la Constitución no es automática, requiere de leyes, un cuerpo normativo que lo acompañe, una cultura que lo acompañe. Por tanto, obviamente, la discusión constitucional actual, la idea es que genera un marco que nos ayude a resolver ciertas cosas, y claro, después la legislación que la acompañe permita como hacer operativo y efectivo ese proceso. Y hablando también de las zonas de sacrificio, efectivamente hay temas que hay que resolver, y yo acá puedo aportar, yo no soy experto en temas ambientales ni por cierto, pero escribimos hace este año, se publicó un libro del Centro de Estudios Públicos con el Centro UC de Políticas Públicas sobre descentralización fiscal. Y en ese libro aportamos con 2 propuestas un poco en la línea, que por ejemplo tiene que ver con la apropiación de los impuestos verdes, por ejemplo. Los impuestos verdes son los impuestos que se le cobra por las emisiones, que esas se puedan quedar en ciertos territorios y no se vayan al nivel central y luego se distribuyan. Podría ser un aporte, o quizás un fondo, una transferencia del nivel central pensada en las externalidades ambientales. O sea, hay comunas, la minería genera un montón de externalidades, hay otras industrias existentes a lo largo del país que generan ciertos efectos, y que esos recursos que se generan, parte se puedan quedar en las zonas donde se genera un impacto. Yo creo que eso puede ir a entender como lo que significa o ser justo o ser equitativos en la medida de cómo se generan los recursos en el país y cómo se distribuyen en quienes más son perjudicados, en los territorios más perjudicados. Ahora, pareciera de toda lógica que por lo menos lo que podemos entregarle a quienes sufren esas externalidades negativas es una compensación, y no que se venga hacia acá justamente para después determinar cómo se distribuye. Incluso las multas, cuando ha habido procesos sancionatorios, las multas van a rentas generales y no quedan en la región que es afectada. O sea, cuando se constata una falta en una fiscalización, en un proceso sancionatorio, tampoco tienen una indemnización o una compensación. Entonces, la verdad es que aquí hay que, yo creo que es un cambio de paradigma al que estamos apuntando. Entonces, es mucho más que cambiar una ley, y va muy en lo que decías tú de los cambios culturales que tenemos que ir también procesando. Es mucho cambio juntos. Otra de las críticas, y podemos hablar también de esto, impuestos regionales se ha propuesto en algún momento, o incluso se han quejado mucho de que hay veces que grandes empresas tienen la matriz en Santiago y la industria en otras regiones, y se termina pagando todos los impuestos, todas las patentes, todo en la región metropolitana. Sí, hay un tema ahí. El tema de impuestos regionales es un tema muy, muy interesante que tiene muchas, y hay que analizarlo seriamente, porque no es como, yo entiendo que a priori suena súper atractivo que las regiones puedan decretar sus propios impuestos, pero por ejemplo, si uno lo pone en perspectiva, hoy día las regiones que más recaudan impuestos son las regiones con mayor recursos. O sea, si es que por ejemplo hacemos que el royalty, claro, la minería y un montón de impuestos queden en el norte, y que la región metropolitana quede con la mayoría de, no sé, pues, los impuestos de la recaudación del IVA, el impuesto a la renta, eso va a generar un efecto de aumentar las desigualdades entre las regiones, en el fondo, si uno regionaliza los impuestos. Eso hay que tomárselo con seriedad. Es difícil pensar como en un escenario como el que tenemos, de regiones con tantas disparidades. O sea, hay regiones hay mucha desigualdad en términos no solamente económicos, sino temas sociales entre las regiones. Entonces, pensar que cada gobierno regional va a poder recaudar sus propios impuestos y se va a descentralizar, eso va a tener un efecto en la equidad que se tiene que como comprender bien. También la literatura muestra otro tipo de efectos. Por ejemplo, si las regiones
decretan su propia tasa de impuestos. Imaginemos algo así, lo que muestra la evidencia es de que las regiones tienden a competir, entonces al final los impuestos tienden a bajar, y yo no creo que estemos en un escenario en que como las apuestas esté en que los impuestos bajen. Posiblemente hay otras fórmulas que hay que pensar, que algunas industrias, algunos impuestos se queden en ciertas regiones. Yo creo que no es como un tema cerrado, pero hay que discutirlo como con toda la complejidad que tiene. El tema de las patentes, por ejemplo, un tema que también es importante, la fórmula de distribución de las patentes por número de trabajadores, y si una empresa tiene asignada la mayoría de sus trabajadores en la casa matriz, y eso es una capital regional o Santiago, efectivamente eso genera un efecto. Hay muchas propuestas de reforma de las patentes y modernización de las patentes municipales sobre la mesa que se deberían considerar, tanto en el cálculo de las patentes municipales como su distribución. Pero eso podría comentar. ¿Paulina? Bueno, yo creo que esto ya, lo de la desigualdad en las recaudaciones y el efecto, lo vemos hoy día en los municipios. Cómo hay municipios en que pueden hacer actividades, y bien por ello, digamos, de esparcimiento, de deporte, y otros municipios que no tienen para ni siquiera pagar lo básico. Entonces, porque efectivamente recaudan distinto. Entonces, si nosotros pensamos... Eso que ya está el fondo de compensación, donde tienen que aportar las que más tienen 65% de su ingreso. Pero de todas maneras vemos la disparidad a la que alude Clemente. Por eso que estas medidas no se pueden estudiar aisladamente. Yo creo que tienen que ser en un contexto donde tengamos como principios orientadores, no solo el de la descentralización, también el de la solidaridad, porque finalmente si no puede ocurrir lo que él señala verdaderamente. Claro, eso finalmente, como dice Clemente, sería bueno mirarlo porque hay cosas que al principio suenan bien, pero que eventualmente podrían terminar generando más perjuicio. Ahora, en el ámbito, porque hemos hablado más o menos en términos generales, hemos hablado de impuestos, de los gobernadores regionales, en aspectos culturales, en aspectos diferenciadores de cada región también, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se podría mejorar? Hay algunas regiones, por ejemplo, que podrían apuntar fuertemente al turismo, otras, tal como decía Clemente, a la minería. ¿Estamos de alguna manera tratando de potenciar las regiones o eso está dejado de lado? Bueno, el Estado cuenta con, por ejemplo, tiene el Servicio de Turismo, tiene el Ministerio de Economía, tiene distintas organizaciones, las propias organizaciones de la sociedad civil hoy día están muy involucradas desde las regiones. Hay muchos quienes estudian, yo creo, la descentralización como un fenómeno y como algo que quisiéramos tener y llegar. Como decía Clemente, nadie va a decir a priori, no, yo estoy en contra de esto. Todos, teóricamente, estamos en eso, pero en la práctica, yo creo que cuando tú escuchas a la gente de, no sé, de Antofagasta y te dice, mire, yo si quiero buena salud, me tengo que tomar el avión e irme a Santiago. Entonces, eso no tiene que ver solamente con las leyes, ni con los estudios, ni con la academia. Tiene que ver con, es multifactores, o sea, desde quienes deciden irse a vivir a regiones. Los profesionales, vemos la carencia que hay de profesionales, sobre todo en el área médica, especialistas. Entonces a veces se construye un hospital, se instalan, qué sé yo, máquinas para hacer exámenes y todo, y luego no tienen los especialistas. Y esto lo hemos visto muchas veces, y no solo en estas materias. Y ahí tú dices, bueno, hay algo que no está haciendo match, que no anda bien, porque no podemos tener una capacidad de gastar plata, darle la expectativa a los ciudadanos y ciudadanas de distintas ciudades para que después tengan que hacer protestas, como hemos visto qué sé yo, me recuerdo el caso más emblemático, tal vez sea el de Punta Arenas, con el caso de los oncólogos, ¿se recuerdan hace un tiempo? No tanto. Claro, en Antofagasta me acuerdo también que instalaron unas máquinas, entonces se hace la inversión, se hace el esfuerzo, pero luego el personal, y también hay un tema de que no tenemos incentivos para que la gente vaya y se traslade a residir a regiones. Pero tenemos algunos casos más dramáticos. En educación, por ejemplo, déficit, hace unos días informaban más de 1.600 profesores en zonas rurales. Y eso ni siquiera estamos hablando de una promesa de un excelente servicio, sino más bien de una cosa súper básica. Claro, la cobertura básica. Entonces, uno dice, bueno, ahí falta como
coordinación, falta que tengamos y que haya incentivos también, porque para que la gente o sea, en Chile tuvimos incentivos para instalar zonas francas, hay incentivos tributarios también que se pueden hacer para que la gente se desplace. Tenemos enormes terrenos que están vacíos, sin habitar. Bueno, también podríamos incentivar, como lo ha hecho Argentina, por un caso cercano, digamos, de incentivar a la ciudadanía a trasladarse y de esa manera también que estas enormes áreas metropolitanas que tenemos se descongestionen. ¿Y cómo ven que podría eventualmente ser un círculo virtuoso en la medida que logremos descentralizar y generar más polos de desarrollo, que no se concentre todo en Santiago, que no tengan que las personas trabajar, venirse a Santiago o a estudiar? Por lo menos ya en eso ha ido cambiando un poco, pero finalmente se termina concentrando igual todo acá, toda la actividad económica, lo que hace que cueste todo lo otro mucho más. Clemente. Estoy de acuerdo. Efectivamente hay un tema en cómo desconcentrar como los recursos, las empresas, la población. Hay un montón de elementos que se tienen que considerar. Claro, yo lo que creo es de que en la medida que uno confíe y apueste porque las regiones puedan con autonomía deliberar sobre sus propias estrategias de desarrollo, yo creo que eso es un poco también de confiar en que eso se va a ir dando, en el fondo. Si es que, dado que las regiones tienen conocimiento de sus problemas, o un poco tienen mayor conciencia que un funcionario en Santiago, efectivamente, posiblemente en la medida de que los gobiernos regionales se fortalezcan y se genera como cierto círculo virtuoso de que se vayan haciendo mejores cosas, va llegando más gente. Yo en este tipo de cosas, yo claro, no soy como experto preciso en esto ni nada menos, pero creo que las regiones se han movido mucho. Hay fundaciones y movimientos regionalistas que se han movido un poco demandando y esperando que confíen en ellos también. Yo en eso, yo apostaría por eso, por lo menos en mi caso. Paulina. Bueno, mira, yo creo que uno tiene que estar en sintonía con el momento actual, tal como queremos cambiar la Constitución, porque no es la realidad de Chile, no es la realidad de hace 40 años, y queremos tener una Constitución que aborde los problemas de hoy, pero también con una visión de futuro y pensando y proyectándonos a 30 o 40 años probablemente, que es más o menos el plazo que rige una Constitución. Que se vaya adecuando, ¿cierto? La norma, eso es lo que uno espera de una Constitución, que la norma se vaya adecuando a los tiempos. Y yo creo que nosotros, los ciudadanos, quienes estamos, por ejemplo, nosotros desde la Fundación, también tenemos que ir adecuándonos y entendiendo lo que la ciudadanía reclama. Horizonte Ciudadano nosotros lo instalamos ya en Punta Arenas, con un equipo de voluntarios, de gente súper comprometida, que precisamente su reclamo, porque todos decimos la República Independiente de Punta Arenas, y los de Punta Arenas lo dicen con cierto orgullo, pero yo creo que también con un cierto reclamo, y tal como lo dice la gente de la Isla de Pascua, y gente que se siente muy abandonada por el Estado central. Entonces nosotros como una opción tomamos esto de instalarnos en Punta Arenas para decir, mire, Punta Arenas es Chile, nos vamos a preocupar de Punta Arenas y nuestro primer equipo regional va a estar allá. Luego ahora lo estamos instalando en Antofagasta. Y así con equipos de voluntarios, pero es una decisión política, de decir, como decía Clemente, confiemos en que las regiones no necesitan que nosotros desde Santiago le digamos, oiga, esto es mejor para ustedes, sino que al revés, ellos nos tienen que decir qué es lo que ellos consideran, y las gestiones que hayan de hacerse en la capital habrá que hacerlas acá. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer en la región, y yo creo, con esto termino, Bárbara, pero creo que de verdad esta oportunidad que nos da la tecnología hoy es algo que tal vez ni 50 años nos habrían dado si no es por la pandemia, porque es un empujón a que estemos conectados con las regiones, que nos podamos reunir con gente en el extranjero, que podamos escuchar conferencias, cursos, es decir, todo lo que antes lo tomábamos como un impedimento, porque muchas veces el impedimento es el recurso, y el recurso financiero más que el recurso humano, porque hoy día todo el mundo está dando webinarios, charlas y todo gratis.
o sea, hay gente que cobra, por supuesto, pero la mayor parte de la gente está haciendo conferencias gratuitas. ¿Ah? Nosotros el otro día tuvimos al presidente Rodríguez Zapatero en la fundación. ¿Cuándo yo me imaginara tener en una conferencia mía? Entonces, ¿ves tú? Y hay gente que voluntariamente te ayuda. Entonces yo creo que ese fortalecimiento de redes, no tecnológicas, sino que redes personales, es para levantar un país entero. O sea, ¿cómo si tú tienes las mejores personas conectadas, les vas a poder dar charla a los de Arica, a los de Punta Arenas? O sea, ya ahora es un tema de voluntad, más que de recursos. Bueno, claro, encerrados y todo, finalmente estamos más cerca que nunca, si quisiéramos. Estemos donde estemos. Ahora, algunos ejemplos también de políticas que se han hecho, no sé si mal, pero que no bien pensadas o de la mejor forma pensada. Por ejemplo, cuando se hablaba del Transantiago y del déficit. Bueno, inyectemos recursos, pero ¿cómo pasa con regiones? Bueno, hagamos un recurso espejo, un fondo espejo, pero que finalmente no se piensa bien o no se planifica y no termina generando los efectos que se estaban esperando. Un tema, o sea, el tema del fondo espejo del Transantiago. Yo más que en términos como de que esa política pública, el tema de que hay un fondo que sea paralelo, que se dedica se vaya a temas de transporte, más que ese diseño puntual, yo creo que el problema es un problema de gobernanza en general, un problema de movilización del Estado. O sea, tenemos una pregunta, ¿tenemos capacidades hoy día para tener gobernadores regionales que puedan liderar políticas de infraestructura de transporte en cada una de las regiones? Difícilmente. Entonces se crearon un fondo sin generar la capacidad, por ejemplo, operativa de los gobiernos regionales para poder diseñar, implementar proyectos de infraestructura. Lo que se espera es de que en la medida que las regiones vayan tomando mayores poderes, puedan empezar a hacer esas cosas, que puedan empezar a tener servicios regionales que le permitan realizar ciertos proyectos y no solamente asignárselos a los municipios. Hoy día lo que ocurre es de que gran parte de los fondos del FNR u otros fondos se asignan a través de los municipios. El Fondo de Gobierno Regional lo recibe y después los distribuye de acuerdo a ciertos criterios en las diferentes comunas. Pero claro, hay como voluntad por descentralizar, pero la institucionalidad no nos acompaña. Entonces, si es que un fondo uno fuera acompañando o fuera como alineando y la gobernanza territorial y urbana que tenemos con también una ley de descentralización, yo creo que eso podría ser más efectivo. Ahora, finalmente, me gustaría preguntarle a los dos, más allá que quizás no lo tenga tan desarrollado, pero ¿qué cosa, qué cambio, qué reforma constitucional usted, o cosa que se pudiera incluir eventualmente en una nueva constitución, podría ayudar en estos propósitos? Para, de alguna manera, contribuir a todo lo que hemos hablado en el programa. Mira, yo creo que la constitución actual habla de descentralización, tiene un capítulo de regionalización, pero el tema es mucho más profundo, porque cuando tú haces estos enunciados es como que dice, los hombres y mujeres son iguales, pero tú vas y ves todavía que hay mujeres que les pagan menos por el mismo trabajo que desempeña un hombre. Entonces la igualdad teórica que consagra la Constitución no es una igualdad real, y la descentralización tiene el mismo problema. Y tal como la Constitución nos quedó chica, porque ya cuando uno estudia las constituciones dice el traje te va quedando estrecho, esta Constitución nos quedó chica y hay que hacer un traje a la medida hoy día que contemple lo que es el Chile actual y el Chile del futuro. Y en ese contexto yo creo que el Estado chileno, como decía Clemente, también quedó chico, porque es cierto que se transfieren o se crean nuevas figuras, pero no se adecúa el resto. Entonces hay que hacer calzar una pieza en una estructura donde ya no entra. Pavimentar una calle en Chile es un problema. O sea, si tú tienes una calle con un hoyo, no sabes si hay que ir al Servio, si hay que ir al alcalde, a la intendencia. Empieza un comprahuevo. Yo no sé si se acuerdan de ese juego, sí, que es re viejo, el comprahuevo. Ya, bueno, entonces empieza uno el comprahuevo. Si te instalan una antena de telefonía cerca de tu casa, ¿a dónde vas a reclamar? A la superintendencia, al ministerio, a la compañía, y empieza un círculo. Entonces, el Estado se ha vuelto, como voy a parafrasear a León Gieco, un monstruo grande y pisa fuerte. Entonces, yo creo que nosotros en la Constitución lo que tenemos que hacer es tener
principios que orienten a la legislación, pero que obliguen, no solamente en forma semántica, sino que la legislación se va a tener que adecuar a estos grandes principios de descentralización, de participación ciudadana, que son finalmente las aspiraciones que ha reclamado la ciudadanía. Finalmente, Clemente. Sí, yo muy de acuerdo con Paulina. Claro, si yo tuviera que decir un poco o sugerir o alguna intuición en torno a cómo podría acomodarse el texto constitucional a este desafío, yo creo que es algo que ya comenté en alguna parte, que es pensar no solamente en qué escalas de gobiernos vamos a tener, sino plantear un horizonte en términos de qué esperamos que realicen, o qué esperamos no solamente en términos de competencia, sino como qué autonomía política, fiscal esperamos que tenga, plantearnos un horizonte, con tal de que la legislación vaya apuntando hacia allá, hacia algún consenso definido sobre lo que nosotros esperamos que hagan las regiones, los municipios, etc. Y pensarlo en términos también en términos de solidaridad entre las escalas de gobierno, colaboración, no en términos de confrontación. Yo no soy constitucionalista, por cierto, no tengo como claridad de cómo esto se plasma en un texto constitucional, pero yo creo que es fundamental eso, plantear las escalas de gobierno como agencias que colaboran y se complementan y no que disputan el poder. Muchísimas gracias, Clemente. Muchísimas gracias también, Paulina, por haber conversado con nosotros esta tarde. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando estos temas en los próximos días. Muchas gracias a los dos y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por la invitación. Gracias, Bárbara. Chao, Clemente. Chao. Dejamos a todos invitados también a que tengan un muy buen fin de semana y, por supuesto, sigan junto a nosotros informándose en emol.com. Ahí estamos fuera. Ay, se fue la